Encantada hoy de compartir esta charla con ustedes y hacerlo de la mano de Jihan Geobo, con quien he tenido la oportunidad de trabajar y realmente conozco que, digamos, en todo este tema de cultura es una experta y nos puede orientar y ayudar muchísimo. Vamos a iniciar la charla recordando un poco la importancia de los datos. En charlas anteriores habíamos conversado cómo los datos realmente no son importantes por sí solos. Los datos son importantes en la medida en que yo hago un buen uso de ellos, en que logro obtener el mayor valor de los datos. Estuve en estos días en una charla bien interesante en que una organización que se llama Your Data Connect hablaba sobre la monetización de los datos y lo reflejaba en 4 puntos que me parecieron bien interesantes. Ellos decían, mire, yo lo primero que tengo que hacer es valorar eso que ellos llamaban esas joyas de la corona, eh, tanto los internos como los externos. Primero valoramos qué es lo que tenemos ahí, decían ellos, preparamos esos activos de datos, porque al final los datos son un activo importante para la organización, y los preparamos pensando en qué, en aumentar ingresos, en reducir costos, en administrar los riesgos. Así lo planteaban ellos, que me parece bien interesante. Como tercer punto, proponían el colocar esos datos en el mercado de datos, llamaban ellos, para que se puedan compartir interna y externamente. Y como cuarto punto, hablaban del respaldo regulatorio. ¿Por qué traigo a colación este punto? Porque las organizaciones, en el momento en que están trabajando con datos y logran monetizarlos, porque son un activo, están ganando. Y monetizar no es vender bases de datos como se está haciendo en muchas ocasiones. Eso es un mito errado. Monetizarlos es lograr obtener el mayor valor de los datos. Y es ahí cuando vamos al punto de nuestra charla, y es la confianza en los datos. Yo no puedo confiar en unos datos que no estén orientados al negocio. A mí me gusta mucho como lo plantea Dama en uno de los principios que nos comparte Dama, y es que los requerimientos de datos son los requerimientos de negocio. Los datos tienen que ir apuntando claramente, y su valor agregado está en ese aporte a los requerimientos de negocio. Porque los requerimientos de negocio, tenemos que ser muy claros, son los que van a dar la hoja de ruta. Y los datos no van a estar fuera de esto. Deben estar, al contrario, acorde a esas iniciativas de negocio. Conocer, entender, apropiar, identificar todas las oportunidades asociadas a las iniciativas de negocio en las que los datos hacen aportes importantes, nos va a permitir entonces confiar en nuestros datos. Como también pensamos en señalar o diseñar una estrategia de datos. En este caso, hago referencia a Kevin Lewis, que nos indica cómo la idea es iniciar cualquier tema de gestión de datos empresarial partiendo de las iniciativas de negocio de la empresa. Entonces, cuando iniciamos diseñando una estrategia de datos que realmente queremos que sea efectiva, partimos de la identificación de dichas iniciativas. En estos días hablaba con la gerente de B2B de una organización bastante conocida en el país, y me decía, bueno, pero si yo lo que quiero en un momento específico es ampliar mi cobertura, quiero hacerlo en dos frentes. Quiero ampliar mi participación en la billetera de mis clientes, pero además quiero generar más leads. Si nosotros pensamos esto como punto de partida y luego es que pensamos en los datos asociándolos a esas iniciativas de negocio, tenemos que empezarnos a preguntar
¿Cuáles son los datos necesarios para conocer la participación actual en la billetera de nuestros clientes? ¿Cuáles son los datos necesarios para identificar dónde podemos generar esos nuevos leads? ¿Cuáles son los datos necesarios para no solamente conocer lo que ha estado pasando, sino predecir el comportamiento de mis clientes y aún más interesante, hacer que pase lo que queremos que pase y es aumentar esa participación en la billetera de los clientes o aumentar en un momento dado el número de leads? Tengo que saber entonces cuáles datos son los que necesito para hacer esto, cuáles tengo, cuáles me faltan y armar toda una estrategia de datos al respecto que me permita lograr que ese requerimiento de negocio se dé. Si yo no tengo eso, si no lo logro, pues no va a haber confianza en mis datos. Y cuando yo tengo claro hacia dónde voy, empiezo a pensar entonces ya en el propósito particular de esos datos, de establecer, claro, yo voy a acompañar estas iniciativas, pero ¿cómo lo voy a hacer? Lo voy a hacer a través de preguntas de negocio, voy a hacer validaciones exploratorias de los datos que tengo, voy a mejorar la productividad. ¿Qué voy a hacer en ese caso? Y la estrategia de datos que se acompaña con una estrategia de gestión de datos para que sea efectiva, pues va a tener que ir asociada o de la mano a esos propósitos particulares, porque no podemos decir que vamos a tener las mismas características a la hora de preparar los datos para toma de decisiones basadas en datos usando, por ejemplo, inteligencia de negocios, a cuando estoy haciendo un análisis exploratorio o validatorio en ciencia de datos. Tengo que trabajar diferente, tengo que organizar las cosas diferente. Y es ahí cuando empezamos a pensar en el qué esperamos. Aquí hago referencia a otro grupo de expertos que nos plantea cómo la idea es pasar de ser una compañía que conoce sus datos a ser una compañía basada en datos, en donde partimos de ese conocimiento para ser competentes con los datos, para ser expertos en ellos y luego llegar a una orientación de mi organización a los datos. Pero esto tiene unas implicaciones bastante grandes. Yo tengo que tener la claridad de que todos los pilares que me permitan que esa conversión, por llamarlo así, de la organización a una organización basada en datos, estén trabajando de una forma equilibrada y adecuada. ¿Y cuáles son esos pilares? Tenemos, por un lado, los procesos. Y cuando estamos hablando de procesos, no es sencillamente el proceso del paso 1, paso 2. Estoy hablando de procesos como las mejores prácticas, los principios, los estándares, las políticas, la forma de medir, en fin, asociado a esa gestión de datos que me va a permitir cumplir ¿qué? Con esos requerimientos de datos que ya dijimos que eran requerimientos de negocio, ¿no? Pero por otro lado, tengo que tener toda la infraestructura y toda la tecnología necesaria para que esos datos fluyan, ¿sí? Eh, esa infraestructura, toda esa parte es otro de los pilares. Yo tengo que tener la tecnología disponible por la que va a moverse. Es como el agua. Los datos serían como el agua y necesitamos toda la tubería donde se va a mover esa agua y donde va a fluir de una manera adecuada. Pero hay un pilar fundamental que no podemos olvidar y son las personas. Son las personas las que van a usar los datos. Son las personas las que van a colaborar en la producción de esos datos, en la transformación de esos datos. Y es ahí cuando nuestra experta Jihan Geobo nos va a ayudar a evidenciar cómo podemos asegurar que ese pilar tan fundamental
apoye el lograr que nuestra compañía sea una compañía basada en datos y que ese basarse en datos nos va a realmente ayudar a cumplir con las iniciativas de negocio. Como les comentábamos, digamos, la idea es, en esos tres pilares, el pilar asociado a las personas es el que nos va a permitir en un momento dado asegurar que toda esa primera parte que estábamos mencionando y es el logro de los objetivos realmente se dé, que logremos efectivamente cumplir con a ese punto objetivo que es lograr que la organización sea una organización basada en datos. Me voy a devolver a la diapositiva anterior, que es una diapositiva que Gihan les va a presentar y que ella claramente les va a explicar. Pero quiero hacer referencia a esta diapositiva porque ella termina su parte de hablar cómo logramos que las personas trabajen de la mano de esta orientación a los datos, a basarnos en los datos para cumplir nuestras iniciativas de negocio. Y aquí básicamente Gihan hace referencia a 3 puntos. Yo quiero resaltar en particular este poder hacer. Para que nosotros confiemos en los datos, debemos poder hacer, valga, digamos, la redundancia. ¿Esto qué quiere decir? Si nosotros queremos que las personas puedan hacer su trabajo, uno de los puntos fundamentales, y como lo veíamos antes, cuando hacíamos referencia a algunos de los otros expertos, estamos hablando de que esa confianza en los datos parte de que yo conozco los datos. Conozco su comportamiento, sé cómo llegan a la organización, cómo se mueven dentro de la organización, conozco para qué existen, cuál es su propósito, cómo aportan al negocio, ¿cómo los voy a usar? Ahí es cuando aparece algo muy interesante y son los metadatos, datos acerca de los datos que nos dan la confianza a través de ese conocimiento que los datos que yo tengo van a respaldar mis iniciativas de negocio. Este punto, como veíamos en la diapositiva anterior, es nuestro punto mínimo de partida. ¿Cierto? Para yo confiar en algo tengo que conocerlo. Y esa confianza o ese conocimiento va mucho más allá que sencillamente decir es el dato A, B o C. Es que también en mi organización he logrado que no haya cajitas negras. Esas cajas que nosotros para solucionar un problema, venga, yo haga acá un Excel rapidito y entonces todas las veces ese Excel o ese Access o lo que sea se va convirtiendo en algo que siempre está. No hay nada más definitivo que lo temporal. La persona que hizo eso se va de la compañía y no tenemos ni idea qué fue lo que hizo. No, nosotros tenemos que tener transparencia para confiar en los datos. Lo otro que necesitamos a la hora de confiar en los datos es asegurarnos que los datos tienen calidad. Pero recuerden que la calidad, llamémoslo así, es relativa. Depende de las características de mis datos. Si yo lo que quiero, por ejemplo, es consultar el resultado de una predicción sobre la probabilidad de éxito al lanzar un producto o predecir cuál será el mejor producto a lanzar en un momento dado, y voy y miro los datos y o no están o son datos cerrados, me doy cuenta en el momento, pues gravísimo, no confío en ellos. Pero si no me doy cuenta y tomo decisiones a partir de esos datos que estaban mal, pues aún peor. Imagínense la cantidad de pérdidas. Entonces, yo no puedo confiar en unos datos que no cumplen con las características de calidad esperadas por mi organización con el propósito de negocio que tenemos asociado. Y ahí es importante lo que les acabo de decir, que básicamente nosotros estamos pensando en hablar de calidad de datos cuando nosotros estamos identificando
que esos datos cumplen con el propósito de negocio. Luego ya empezamos a hablar en precisión, completitud, consistencia, de todas esas características que tradicionalmente hemos manejado y que nos ha planteado, por ejemplo, ISO, ¿no? ISO nos plantea una serie de características que deberíamos cumplir con los datos y que nos permitirían o nos ayudarían a que funcionen y que estén acorde a lo que necesita la organización. Pero esas dimensiones, y hay algo que es importante, y es muchas organizaciones hoy están tomando acciones correctivas sobre los datos, pero no preventivas. La idea es que yo tenga estrategias preventivas y correctivas de calidad que nos aseguren que los datos no solamente están corregidos hoy, sino que hemos prevenido que los errores vuelvan a suceder. En caso contrario, yo no voy a confiar en los datos, ¿cierto? Y eso es lo que estamos buscando y de lo que estamos charlando hoy, y es la confianza en los datos. Es así como también cuando nosotros pensamos en que los datos en un momento dado pueden ser entregados a quien no corresponda o que a quien, por ejemplo, debería únicamente estar haciendo en un momento dado consulta, le estamos permitiendo hacer actualizaciones o transformaciones sobre los datos, pues digamos que sería muchísimo más complejo eh, pensar que esos datos yo los puedo entregar. Estábamos hablando antes de que yo quiero compartir los datos, que voy a lograr monetizarlos porque en mi organización en cierta forma estamos pensando en su democratización. Pues yo no voy a confiar en entregar mis datos cuando pienso que pueden ir a la competencia. Si volvemos a pensar en esta persona encargada de B2B, si sus estrategias comerciales pueden irse a la competencia, pues no va a querer que los datos estén donde deben estar y no va a confiar en ellos, ¿verdad? Esa es otra de las características importantes a la hora que estamos hablando en la confianza en los datos. El otro punto importante es que esos datos, como decíamos previamente, tienen que moverse. Yo no recuerdo el nombre del experto, pero hay una frase que me quedó muy pegada, me gustó bastante y era, ya no pensemos en el oro como el nuevo petróleo, pensemos en el oro como el agua, un agua limpia que fluye. Y por eso les hacía la referencia hace un ratico que nosotros tenemos que tener la tubería adecuada para que se pueda mover esa agua, ¿cierto? Entonces es necesario que para que yo confíe en mis datos, pues esos datos estén en la infraestructura adecuada. Pero ojo que la idea no es que primero definimos las herramientas tecnológicas para que luego los datos se ajusten a ellas y más aún el negocio. La idea es que yo parto mis requerimientos de negocio, los identifico o llego a identificar requerimientos de datos y luego tengo mis requerimientos tecnológicos que son los que me van a permitir almacenar, operar, integrar, dar acceso a los datos. Y ahí, cuando tengo esa disponibilidad, es que puedo acceder a los datos de una forma certera, de una forma adecuada. Puedo confiar en ellos. Entonces, voy a tomarme el atrevimiento de hablar sobre esta diapositiva, y digo el atrevimiento porque esta es una diapositiva de nuestra experta de Jihan, y a mí me parece muy importante resaltarla porque va de la mano de lo que estábamos hablando ahora. Yo les he estado hablando del poder hacer. Estoy hablándoles de ese contexto, de cómo yo como ser humano que voy a hacer uso de los datos puedo hacer algo. Pero hay dos puntos fundamentales que van de la mano de este poder hacer y están asociados al querer hacer y al saber hacer. Esos dos puntos son fundamentales a la hora que pensamos en que queremos llevar la organización a una organización basada en datos. No es suficiente
el que yo pueda hacer todo lo que hemos mencionado. No es suficiente con que yo haga una estrategia de datos fenomenal, está acorde a los requerimientos de negocio, logro que mis datos tengan una calidad inigualable, son seguros, son privados, gestiono los datos según su tipo, porque no es lo mismo esos datos acerca de los datos que los datos, por ejemplo, de negocio, o los datos de catálogos, datos referenciales de código, de descripción. No es lo mismo la gestión de cada uno de estos tipos de datos. Y no es suficiente que yo haya hecho todas esas estrategias para que las personas quieran hacer o sepan hacer lo necesario para trabajar con los datos. Y aquí básicamente aparecen dos puntos que se trabajan en este tema de cultura, y es la voluntad, este querer hacer las cosas. Y aquí es cuando aparece esta gestión de cambio cultural o esta transición que nos lleva en una serie de pasos para lograr el cambio. Y el otro punto es el saber hacer, que aquí en este saber hacer No, estamos es con el que me hablando. enviaste. Ya, Jihan, te estamos A ver, escuchando ¿será que me escuchas? Te estamos perfectamente. escuchando, Jihan. Ya te estamos oyendo. Qué maravilla. No, sigo entrando con el mismo. Jihan, hola. Jihan, hola. Hola, Ya te ¿me oímos escuchas? Ya, perfectamente. te Te escuchamos oímos perfecto. perfectamente. Ya tienes tu micrófono abierto. Entonces, como sé que estabas con inconvenientes inconvenientes técnicos, técnicos, quiero quiero ponerte al ponerte al día de lo día que de lo hemos que hecho. hemos hecho. Compartí las Compartí las diapositivas que diapositivas yo que yo tenía y, como les dije muy atrevidamente, estaba explicándoles cómo el poder hacer, que yo ya lo expliqué todo, Gracias. está de la mano de este querer hacer, como no era suficiente el querer, el poder hacer, sino que debíamos llevar a esa voluntad, que era uno de los retos en cultura. Y el saber hacer, y aquí termino con una frase para que ya tú pases, te voy a ceder el control de la presentación también para que puedas moverte, y es que en ese saber hacer tenemos que empezar a hablar de lo que llamamos la alfabetización en datos. Las personas tienen que poder entender qué es un dato, qué es información, qué es conocimiento, entender cómo tomo yo decisiones basadas en datos, y también todas aquellas capacidades o habilidades que deben aprenderse en ese proceso o de gestión del cambio. Ok. Eh, Vale, Fabiola, muchas gracias y muchas gracias a todos ustedes por el entender estos problemas técnicos que se nos presentan. Esta es la vida, es flexibilidad, es cambio. Y bueno, aquí estoy. Solo quiero saber una cosa, Fabiola, porque no alcancé a escucharte muy bien tratando de resolver estos problemas. ¿Pudiste hablar lo que era cultura o me devuelvo y lo retomo desde ahí? Devuélvete, porque yo hablé de mi poder hacer y la única diapositiva tuya que muy atrevidamente presenté y que empecé a hablar fue esta. Bueno, Entonces, recuerden que lo que acabamos de ver y Jihan y yo nos habíamos preparado era para ir cada una presentándoles una parte y encadenando. Nosotros hablamos del poder hacer. vale, muy bien. Vuélvete una Vamos a devolvernos más. entonces acá. Ahí. Gracias. Creo que algo alcancé. Bueno, y muchas gracias a todos ustedes por su paciencia, por su espera, por ayudarnos y por tener la flexibilidad también, ¿no? Que hace parte de una de las competencias de cambio que tenemos que tener en estos días todos nosotros, porque la vida nos ha enseñado también esto a marchas forzadas. Es importante entonces, para retomar un poco, fíjense que hablamos mucho de iniciativas de datos, de la manera en que los datos se pueden convertir en el activo de la organización. O alcancé a escuchar algo cuando Fabiola hablaba del petróleo, de los datos son el nuevo petróleo. Pues es que en realidad tenemos hoy toda una cultura asociada a asegurar que los datos nos ayuden a lograr los resultados de negocio de una manera mucho más efectiva. Y este era un dato que quería, sé que Fabiola alcanzó a compartírselos, pero permítame lo digo también en mis términos. Este es un dato nuevo, este es un dato reciente, este es un dato relevante, de hace solo 2 semanas.
o menos de 2 semanas, que fue recopilado por el Harvard Business Review y está basado en una encuesta que se hace anualmente a los más altos niveles organizacionales de las empresas, de las 1000 empresas Fortune. En este momento participaron 85 empresas, dentro de esas empresas de distintos sectores de la economía, y se le hacía a los CEOs y también a los CEOs, a los Chief Data Office, de estas organizaciones. Organizaciones como ¿cuáles? Pfizer, que está muy de moda en estos momentos, pues por lo que estamos viviendo en términos de la pandemia, McDonald's, American Express, American Bank, bueno, en fin, una cantidad de organizaciones. ¿Y saben qué reveló esta encuesta? Después de muchos años de generarla y por primera vez, que hoy estas personas que están enfocadas en lograr, en capturar el valor de los datos para el negocio, afirman que el 92.2% de los problemas o de los desafíos realmente que tienen para implementar las iniciativas en torno a los datos no están en la tecnología, están en los aspectos culturales. ¿Qué aspectos culturales? En la resistencia, en entender o en que las personas entiendan o abandonen sus hábitos anteriores del cómo hacen las cosas en su Excelito o en el documento que estaban acostumbrados a tener, para ahora tenerlo en unas herramientas maravillosas y nuevas, o con el apoyo de la robótica, o con el apoyo de la inteligencia artificial, en habilidades distintas, en la alfabetización de la que ha venido hablando Fabiola, de entender y ver cómo esos datos van cobrando valor a lo largo de su ciclo de vida para obtener resultados en el negocio, o finalmente en la falta de comprensión. ¿Qué es? ¿Para qué es? Y todo lo demás. ¿Qué es todo esto? Fabiola, si me ayudas con la siguiente, por favor. De alguna u otra manera, lo que esto nos está diciendo es que la cultura es y sigue siendo, tristemente, un factor subestimado. Y le da razón al gurú de la administración, Peter Drucker, que dice que la cultura se come a la estrategia a la hora del desayuno. ¿Qué es eso? Pues finalmente que somos las personas las que hacemos realidad los procesos, las políticas, los programas, las iniciativas y la estrategia en una organización. Somos las personas las que tenemos la capacidad de ejecutar lo que soñamos y definimos en un papel. Y de eso nos escapan los datos. De eso nos escapan las iniciativas de datos. Por eso es muy importante que nosotros empecemos a trabajar en aspectos de cultura. ¿Pero qué es cultura? Pongámonos de acuerdo sobre qué es cultura. Y es importante como homologar significados. Si Fabiola me ayudas con la siguiente. Gracias. ¿Qué significa? Y déjenme la leo tal cual. Ustedes la pueden leer, permítanme la leo entonces con ustedes. Cultura organizacional es una manera de pensar, actuar y sentir que define la personalidad y el carácter distintivo de una organización. Miren qué interesante. Está hablando que es la manera en la que sentimos, actuamos, nos comportamos, y es ese rasgo, es esa personalidad, ese ADN que es único en una organización. Eso es lo que hace la cultura. Por eso las iniciativas asociadas a los datos pueden ser comunes en muchas industrias, pero la manera de implementarla y de hacerla definitivamente no es igual, porque cambia, porque depende de las personas y cómo las personas en esa organización entienden y hacen realidad su negocio. Entonces, si sabemos que eso es cultura organizacional, permítanme irme a lo que es la cultura data-driven, la que es tan famosa hoy en día, o la cultura orientada a los datos, basada en los datos. Es ese conjunto también de convicciones, de creencias, de actitudes, del qué hacer, del cómo hacemos en esta organización para gestionar, explotar y realmente tener a los datos como un activo estratégico. Entonces, fíjense que son dos temas iguales. Estamos hablando de sentimientos, creencias, percepciones, actitudes, tanto de la cultura organizacional como de la cultura data-driven. ¿Eso qué significa? Que para poder llegar a eso que nosotros queremos, es importante gestionar un proceso de cambio. Un proceso, y aquí retomo con lo que ya sé que Fabiola les dijo o alcancé a escuchar, que tiene que ver con el contexto. ¿Qué es lo que cambia? Para poder saber hacer. Y además vincularlo con
la voluntad, si queremos hacerlo. ¿Cuántas iniciativas nuestras en las organizaciones no han resultado adecuadas porque se nos olvida ese factor del que queremos, que el que necesitamos, que el que persuadamos para poder modificar y cambiar los hábitos que requiere una nueva forma de operación? Y en este caso, las políticas, el gobierno de datos, el ciclo de vida de los datos, cómo lo vamos a gestionar. Y esto también implica capacidad, y la capacidad tiene que ver con el saber hacer, con el aprendizaje, con esa alfabetización de la que hablaba Fabiola, y todo eso debe apalancarse en los drivers culturales, en cómo somos en esta organización, y trabajarlo asociado a fomentar ese estilo que necesitamos para asegurar que efectivamente logramos cumplir o que los datos tengan ese valor relevante y estratégico. Todo ello se acompaña de estrategias de comunicación. Bien, entonces ya hablamos del poder hacer, que es el impacto del saber hacer, ¿cierto? Gracias, si te devuelves una como para retomarla. Gracias. Bien, del querer hacer, y hablamos mucho de patrocinio, y ojo con esta palabra, o esto, porque esto tiene un significado profundísimo, del que vamos a hablar pues ya más rápidamente, más adelante, y por último el saber hacer, el aprendizaje. ¿Listo? Entonces, eso es, necesitamos gestionarlo. Hay un punto muy importante, la cultura. La cultura no es algo que se geste de la noche a la mañana. La cultura es un proceso que implica cambiar, modificarse. Toma tiempo, no porque exista un decreto organizacional de que ahora somos una organización dirigida por los datos, dicho por el presidente o el gerente de la organización, mañana todos estamos haciendo lo mismo. Entonces también es muy importante gestionar el proceso. ¿Cómo? Gestionando el cambio. Entonces, Fabiola, por favor, regálame la siguiente. Hablemos de cambio, rápidamente. ¿Qué es cambio? El cambio es estar en un estado presente, el hoy, y querer una cosa distinta, un estado futuro. Ese es el mañana. Eso es el cambio. El cambio es una decisión, es racional, es un evento, pasa rápido. Entonces, ¿en qué consiste, por ejemplo? Vamos a tener un proceso de gobierno de datos. Estamos encontrándole el valor a nuestras iniciativas de negocio y vamos a rentabilizar y a monetizar los datos, como decía Fabiola, poniéndole más plática o metiéndonos en la billetera de nuestro cliente, porque quiero tener más presencia. Eso es una decisión, eso es un estado futuro y empezamos a trabajar con el estado futuro. Pero ese proceso de cambio es racional. Mientras que la transición es emocional. ¿Y qué es la transición? Lo que todos y cada uno de nosotros, como seres humanos, como personas dentro de una organización, vivimos para poder adaptarnos a ese estado futuro. ¿Y eso qué implica? Dejar de hacer, renunciar a la manera tradicional con la que hemos venido haciendo las cosas para hacerlo de una manera distinta, para hacerlo en la manera en la que realmente capturemos valor en el negocio, le capturemos el valor de los datos. Y eso implica seguramente dejar de relacionarme de la misma manera con mi jefe o con mis compañeros de trabajo, con mis colegas o con los que están involucrados en el ciclo de vida del dato. Y quiero decirles que esa transición emocional es psicológicamente un duelo. Y ha estado analizado y trabajado así desde hace muchos años, incluso por una médica brillante suiza, la doctora Elizabeth Kubler-Ross, que habló de las etapas del duelo. Y eso es, ¿y saben por qué es un duelo? Porque hay pérdidas. Y siempre hay una pérdida, pequeña, grande, así uno encuentre algo fabuloso, algo bueno en la situación futura, implica que va a tener que dejar de hacer algo de lo que he venido haciendo. Por eso requiere tiempo para asumirlo. Ustedes ven ahí un viaje en la línea punteada, y es que ese viaje implica que tengamos una transición emocional. Vamos a vivir emociones distintas. Y estoy segura que en este periodo de pandemia ustedes han venido escuchando temas como gestionemos las emociones, pasamos de la rabia al enojo, la ira, la tristeza, la alegría, el compromiso. Lo que nosotros necesitamos asegurar en una cultura orientada a los datos es que este viaje, esta transición emocional sea efectivo para las personas para que adapten y regresen y hagan y apropien nuevos hábitos. Ese es el desafío que implica tener hábitos que implican ver la organización de una forma distinta. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Miren, pilas, no es un decreto.
hay que analizar realmente el impacto que tienen las personas en el negocio, el impacto que esa nueva forma de gestionar los datos va a traer en el día a día. Y lo voy a decir muy coloquialmente, va a traer en el CBY. ¿Se acuerdan del CBY? ¿Cómo voy yo ahí? Porque es un tema de persona. Y las estrategias suelen fallar porque generan cosas generales, valga la redundancia, para todo el mundo, olvidando que a cada quien esa nueva iniciativa asociada a los datos, a su gobierno, a su manejo, puede ser distinta. ¿Qué tenemos que tener presente entonces? El mindset, las creencias. ¿Qué cree esta organización y qué creo yo como colaborador? ¿Qué cree mi jefe? ¿Qué significan los datos en su ciclo de vida? ¿Cómo los cuido? ¿Cómo los manejo? ¿Cómo trabajo con ellos? ¿Realmente tienen el valor que yo espero que tengan para tomar decisiones, por ejemplo, en el negocio? ¿Cómo son los procesos que hoy tiene la organización? ¿Son fáciles? ¿Existe algo que me permite ver a esos datos, como decía Fabiola, fluidamente, como si fuera a través de una tubería? ¿O tengo punticos de control que evitan que esos datos realmente viajen y lleguen a la persona adecuada? ¿Cómo es el estilo de decisión que tenemos en la organización? Y al estilo de decisión me refiero a, hombre, tal como es, ¿cómo tomamos decisiones aquí? ¿Quiénes las toman? ¿Todos? ¿De acuerdo con nuestro nivel de cargo? ¿De acuerdo con el área en la que estemos? ¿O solo la toman los altos líderes? ¿O tenemos realmente una posición en la que tenemos la capacidad de tomar decisiones de acuerdo con el nivel y la característica de nuestro cargo y de nuestro quehacer? El poder hacerse bien. ¿Listo? Miren que también hablamos del gobierno. ¿Quiénes son o quiénes serán los nuevos custodios? ¿Quiénes son los científicos de datos? ¿Cómo vamos a hacer que estén cerca al negocio? Eso es lo que también es importante analizar. Y por supuesto el liderazgo. Casi que podría decir que es una de las muy relevantes. ¿Saben por qué? Y eso es un hecho. Porque las organizaciones son como son sus líderes. Nosotros en una organización nos comportamos como vemos que se comportan nuestros líderes. Ese es el patrocinio del que queremos hablar. Y en los procesos de transición y en los procesos de cambio hacia una cultura data-driven, es muy importante asegurar que los patrocinadores tienen un rol consistente, tienen el mismo discurso público y el mismo discurso privado, ¿sí? Porque no nos funciona que ellos le den valor a los datos, le den valor a las nuevas formas de trabajo, sin embargo le siguen diciendo a sus equipos, hombre, a mí me pasa esto, en la mismo Excelito que yo tenía antes porque es la única manera de entenderlo. O me guío más por mi intuición y por mi olfato y mi experiencia que por la data que tiene el negocio. No significa que guiarse por la intuición sea equivocado. Lo que pasa es que hay que darle un equilibrio y un valor justo a las dos cosas, a los datos y a mi conocimiento. Por supuesto, el tema de uso compartido, entendiendo el uso compartido como esa posibilidad que tengo de dar, entregar y hacer parte de una cadena en la que conozco cuál es el impacto de mi cargo en la generación, creación y uso de datos confiables. Porque el uso es lo que necesitamos garantizar. Y si yo no confío y si yo no tengo la posibilidad de darle valor a ese dato, difícilmente voy a compartirlo con otro. O vivimos en lo que hemos encontrado en muchas organizaciones. Este dato es mío, esto solo es del área contable, esto no lo sabe nadie más. De eso no se trata. Y por último, y ya dicho por Fabiola, están estos temas de alfabetización. ¿Qué habilidades, qué conocimientos debo tener para analizar los datos? Hoy necesito otras habilidades de tipo, por ejemplo, estadístico, para encontrar tendencias, para saber finalmente esto que tengo aquí me va a ayudar a predecir cómo se va a comportar el negocio. Tengo que aprender nuevas herramientas tecnológicas de Power BI, de otras herramientas que me permiten darle valor a los datos y sacarle jugo a todo lo que yo puedo analizar para ponerlo al servicio del negocio. Fíjense que todos estos aspectos que hemos hablado son diferentes de organización a organización, de persona a persona, de área a área. Y es lo que tenemos que tener presente desde el punto de vista cultural para poder diseñar un plan adecuado. Yo quiero contarles que estoy corriendo contra el tiempo, son las 11:54. Espero en el minuto que nos queda, o me queda, para que tengamos esos 5 o 10 minuticos
de preguntas, poder conducir esto rápidamente. Les vamos a dar 5 pasos clave. Entonces, voy a empezar muy rápidamente con ellos. 1, identifiquen el impacto del cambio organizacional. Ojo, ¿qué cambia? ¿A quién le cambia? ¿Qué proceso? ¿Qué rol? Tenemos que involucrar hasta la señora que nos está ayudando en este momento con los tintos. Claro, ya no estamos yendo a las oficinas, pero ella también está involucrada, o ella qué le compete, o solamente es de contabilidad o solo comercial, o es una cadena. También midan el impacto del cambio humano, las creencias, las percepciones, los sentimientos, las dudas, los temores. Eso hace parte del poder hacer. Ya tengo el contexto claro. Una vez tengo el contexto claro, formulen una estrategia y un plan articulado. Tengo hoy la situación actual, tengo la situación deseada, analizo mis brechas y genero un plan articulado. Fabiola, continúa, por favor. Un plan articulado que sepa y que trabaje 2 cosas, el querer hacer y el saber hacer. El querer es la voluntad, la sensibilización, el que la gente, el que las personas realmente quieran hacer esto. Y tiene que ver mucho con los líderes y con el patrocinio que ya les había comentado. Y además, el saber hacer. ¿Qué necesito hoy aprender para desarrollar las habilidades en mi puesto de trabajo para explotar realmente estos datos? Para darle valor al dato y que el dato acompañe las iniciativas y las estrategias y objetivos de negocio. Eso tiene que ir acompañado también con procesos de comunicación efectiva. Y ojo, porque muchos de los errores que cometemos es pensar que la comunicación y porque comunicamos, eso ya es un proceso de cambio. No, la comunicación, si bien es distinta en un proceso de cambio, acompaña todo el ejercicio, pero no es una campaña publicitaria, no lo es, y a veces caemos en ese error. Por el 4º paso, monitoreen y ajusten. Fíjense que hoy nos pasó algo muy curioso, flexibilidad. Y hay que tenerla. La flexibilidad es importante porque las personas cambiamos rápidamente. Nuestro viaje es distinto, es diferente. No todos asumimos el cambio de la misma manera para poder llegar a esta cultura que queremos basada y orientada en los datos. Entonces monitoreen y hagan ajustes permanentes. Y por último, aseguren el fortalecimiento y la sostenibilidad de su estrategia. ¿Cuál es uno de esos retos importantes? Asegurar hábitos. Entonces, el riesgo que corremos es regresar a los hábitos anteriores. Con una estrategia articulada de gestión de cambio, lo que esperamos es que arraiguemos nuevos hábitos para que efectivamente podamos sacar o tener el valor de los datos y de tener esa cultura. Listo, Fabiola. Aquí, carrera contra el tiempo. Entonces, tenemos desafíos como para ir cerrando. Sigue, por favor. La idea es que en esta parte de desafíos vamos a compartirles un poco a 2 voces algunos de los desafíos para lograr esa confianza en los datos. Y decimos algunos porque hay muchísimos más. Pero el primero que quisiéramos reflexionar es la responsabilidad clara. Si yo dentro de una organización soy el gerente comercial y considero que la responsabilidad de los datos comerciales es del equipo de tecnología, tengo que reevaluarlo. Eso es como el cuidado de un hijo cuando son niños pequeños. Es mi hijo, pero la responsabilidad de cuidado lo mando de por vida a otro lado y devuélvanmelo cuando esté grande. No, la responsabilidad frente a cada una de las acciones en ese ciclo de vida del dato, en su ingreso, en su transformación, en su uso, en asegurar la calidad, seguridad, privacidad, en gestionar adecuadamente, en que la infraestructura esté disponible, es una responsabilidad compartida. Es el resultado de un trabajo colaborativo, donde debemos saber claramente qué hace quién. Y permítanme pasar al segundo punto, luego Jihan va a continuar, digamos, con los otros. Pero estas responsabilidades claras van de la mano de algo y es el compartir los datos. Hay una responsabilidad primaria que uno tiene a la hora que piensa
en que estamos trabajando en una organización basada en datos, y es que los datos se hicieron no para guardarlos debajo del escritorio, no para ganar poder con ellos. Los datos se hicieron y están disponibles en una organización para incentivar las iniciativas de negocio. Y si no los comparto, pues no vamos a poder tomar las decisiones, mejorar la productividad, etc. Entonces hay una responsabilidad, así como las responsabilidades de qué hacer cuándo deben estar claras, esa responsabilidad de compartir los datos es clave. Y ahí, Gihan, tú nos complementarás qué opinas sobre este compartir, sobre esta responsabilidad o ya sobre nuestro siguiente desafío, que son los nuevos hábitos. Permítanme complementar desde el punto de vista humano, desde este proceso de cambio, esto de responsabilidad de compartir los datos. Miren cómo cobra de relevancia la voluntad y además el que yo entienda y que abandone definitivamente ciertas maneras de trabajar o de entender la vida porque voy a tener una pérdida. Cuando se trata de tener una responsabilidad distinta frente al dato, necesito modificar la manera en la que me comporto. Y eso significa que vamos a tener que trabajar en nuevos hábitos. Nuevos hábitos para que las personas entiendan su nueva responsabilidad, dejen partir, entreguen la información, construyan con otro, no la consideren como propia. Y eso solamente es una muestra de un nuevo hábito. Entonces, fíjense cómo cobra de relevancia toda esta parte humana, porque técnicamente y en el papel podemos tener todo perfecto, tecnológicamente perfecto. ¿Y ahora quién lo hace? Pues nosotros. Y en ese orden de ideas, el patrocinio vuelve a ser vital, porque si a mí mi líder me dice, ay no, mijita, no siga haciendo esas vainas que se están inventando allá los de tecnología y unos pocos de genios, disque científicos de datos y todo lo demás, con esta información o con estos datos, yo no lo voy a hacer. Entonces necesitamos que los líderes en la organización den ejemplo. Si son consistentes, si son coherentes, yo empezaré a comunicarme con ellos como su colaboradora en los mismos términos que ellos me piden y entonces podremos darle el valor a todas estas iniciativas asociadas obviamente a los datos. Y por último, ya lo había dicho Fabiola, desarrollar habilidades. El sistema que traíamos antes no era, necesitamos aprender nuevas cosas, nuevas formas. Fíjense que la gráfica o el dibujo que tenemos ahí es bastante revelador porque necesitamos incluso ver el mundo que hoy tenemos en la organización de una forma diferente. Y para eso necesitamos conocer y, por supuesto, a saber hacer y desarrollar nuevas habilidades. Esos son los desafíos que hemos encontrado como más relevantes para nosotros en nuestras organizaciones para llevarlas hacia una cultura orientada en los datos. Muchas gracias, Gihan. Pues creo, te agradezco muchísimo que hayas aceptado hoy nuestra invitación para conversar sobre este tema. Definitivamente sin cultura, sin las personas, lograr llevar una organización a ese punto de basada en datos, inclusive sencillamente a conocerlos y a gestionarlos adecuadamente, pues no es viable. Quisiera ahora dar paso a las preguntas, como les decía Norma en un principio. Quisiéramos conversar un poco con ustedes ahora, escuchar las dudas que tengan. Al respecto, estaba mirando el chat a ver qué dudas encontraba. Vamos a mirar. Yo aquí encontré. Sí, mira, Fabiola, ¿quieres que te lea las preguntas? Dale, perfecto. Vale. Dale. Dice Sandra Lotero. Sandra Lotero siempre nos acompaña. Muchas gracias, Sandra. Hola, Sandra. Hola, ¿cómo estás? Muy Frente bien. a la diapositiva de cultura data driven, ¿cómo establecer un gobierno en compañías flexibles, donde hablar de gobierno va un poco en contravía de la mentalidad de los líderes? Qué interesante. Fabiola, ¿quieres responder y complemento? Mira, yo pienso que hay varios pasos.
Hay una parte que tiene que ser lograr que los líderes tengan confianza en lo que estamos haciendo. Si uno se pone a leer un poco lo que ha sucedido tradicionalmente, hay muchos casos en que definitivamente el gobierno y la gestión de datos no ha dado el resultado esperado. Y yo pienso que eso se da por varias características. Una es porque tomamos las buenas prácticas, las guías, como les digo yo a veces en clase o a veces les digo a nuestros clientes, se toma el libro gordo de Petete de la que considera uno la mejor práctica y lo plasma en un documento y eso es lo que vamos a hacer como gobierno o gestión de datos. Y eso pues definitivamente no es la manera. Pero adicionalmente, el hecho de que yo defina en teoría los procesos claramente, las mejores prácticas, no me asegura el éxito. Si yo no tengo claro que esto va de la mano de las iniciativas de negocio, que yo puedo valorar el dato como un activo que me da realmente valor agregado, lo puedo cuantificar, puedo decir este dato vale tanto para la compañía y aporta de esta manera, ahí yo voy a querer gestionarlo. El otro punto es que se entiende mal qué es gobierno y qué es gestión de datos. Hay muchas, digamos, diferencias y muchos mitos alrededor de lo que es. Entonces, llevamos gobierno a la organización porque está de moda, pero realmente no entendemos y pensamos que nos va a solucionar cosas que no nos solucionan. Y otro tema es que la gestión y el gobierno de datos tienen que ir de la mano de la organización. Yo, en los trabajos que hemos realizado con Gihan en conjunto, a mí me encanta cuando estamos hablando con las personas y Gihan les hace unas preguntas desde el punto de vista culturales eh, bien interesantes y que para trabajar en gestión y gobierno de datos debemos tener en cuenta y es cómo es esa organización. Yo no puedo pretender llegar a una organización supremamente ágil a definir unos procesos acartonados que no van de la mano con lo que es hoy la organización. El gobierno y la gestión de datos, yo no puedo hacer todo. O sea, tomar, estas son todas las áreas de conocimiento, tengo que implementarlas todas. No, yo tengo que usar lo que para mi organización es adecuado, según las características de calidad, seguridad, privacidad de mi organización, los retos de los negocios de mi organización. Si yo pienso que esto es como montar un software, chum, de esos as-is que llego, lo monto y no hay ningún cambio, perdí. Pero obviamente esto viene de la mano de algo mucho, digamos, muy importante y es las personas. Y aquí, Gihan, te doy la palabra. Complementando lo que acabas de decir, que está súper, que es muy, muy importante, aquí esta pregunta que nos hace Sandra tiene un tema muy, muy importante. Mira, habla de mentalidad de los líderes. Ok, lo primero que tenemos que entender es qué es lo que ellos están entendiendo, qué es lo que ellos quieren, qué es lo que ellos entienden de gobierno. Y si somos nosotros los que en el proceso tenemos que modificar nuestros nombres, las etiquetas, para adaptarnos al negocio, buscando el enfoque más lógico, práctico y de valor, es lo que tenemos que hacer desde el punto de vista humano y desde cambio. No por eso vamos a dejar de llevar el, entre comillas, gobierno. Si la palabra o si lo que creemos que eso nos significa nos choca, ahí está la posibilidad de ser flexibles. Entonces nosotros también tenemos que ser flexibles para asegurar que estamos entendiendo realmente el estilo de la organización para incorporar todas estas iniciativas de gobierno de datos. Eso como complemento. Espero, Sandra, que lo que te hayamos dicho haya sido de valor para ti. Claro que sí, muchísimas gracias. Ok. Aquí Nicolás nos hace otra pregunta. Bueno, te dejo para que tú las leas entonces, Gihan. Listo. Yo estoy pendiente. ¿Cuánto es el? Gracias. Es que ya como puedo hablar, me emocioné, entonces sigo hablando. ¿Cuándo es el tiempo mínimo para adaptarse a un cambio cultural en un ente público y en un ente privado? Buena, Nicolás. Ven, te cuento. O más que te contarte es, yo creo que aquí vivimos también de ciertos paradigmas. Los entes públicos son lentos, difíciles, no se pueden, son personas complejas, no necesariamente. Conozco organizaciones públicas que han logrado cambios importantes.
¿Es distinto el tiempo en un ente público y en un ente privado? Mi respuesta es mucho más general. Es distinto el tiempo para adaptarse a un cambio en cualquier compañía. La compañía A, B, C, W, sea de la naturaleza que sea, tiene tiempos distintos. Y más que tiempos distintos, es que tiene estilos distintos. Y en la medida que uno logre entender ese estilo y diseñar una estrategia asociada a esas drivers culturales, los procesos de cambio van a ser más fáciles. Así que no hay una respuesta estándar, no hay tampoco una receta para decirte son 3 o 5 o 7 días. Son temas que pueden tomar meses, pero ahora que hablamos de metodologías ágiles, la idea es hacer esos cambios poco a poco en distintos segmentos del negocio o de la entidad para ir probando cómo nos va, ir mejorando, ir aumentando o disminuyendo mejor el tiempo de ese cambio. Fabiola, ¿quieres complementar? Yo quería complementar ahí algo y es que en esta parte de tiempos siempre estamos partiendo de unos diagnósticos iniciales. Cuando uno arranca, uno valora la madurez de la organización con respecto a esa gestión de datos, a ese gobierno de datos que involucra ese pilar fundamental que son las personas y hace un diagnóstico de la cultura en la organización. Si es, digamos, si se ha identificado un propósito particular, pues la cultura en datos para ese propósito en particular o en datos pensando en llevarla a esta orientación de organización basada en datos. Y es ahí cuando se puede establecer la estrategia para cubrir las brechas necesarias del a dónde queremos ir, que también lo tenemos que tener claro, tenemos que ponernos de acuerdo en la organización a dónde queremos llegar y cómo va a darse ese paso a paso. Y ahí es cuando se puede planear el tiempo. Como decíamos antes, esto no es como instalar un software que así es y así le funciona y no hay manera. Depende muchísimo de la organización. Eso digamos que sería lo que complementaría. Pasamos a la siguiente pregunta, entonces esta si quieres ya la leo yo. Dice, respecto a compartir los datos, no todos los profesionales necesitamos compartir los datos, pero sí es necesario la visualización de los mismos. ¿Qué manera de encontrar un equilibrio entre compartir o visualizar los datos? Ahí quisiera arrancar yo y te pediría, Jihan, que nos ayudes complementando. Y es realmente el compartir los datos no es una tarea de cada uno de los profesionales. La idea es que ya la organización comparte sus datos. Los datos son de la organización. Por lo tanto, no es yo comparto unos y tú no. Obviamente, por eso establecemos estrategias de seguridad y privacidad para saber cuáles datos podemos compartir en qué nivel. Yo, si estoy hablando, por ejemplo, de datos sensibles, seguramente quienes los ven en la organización es un mínimo, ¿no? Entonces, primero quisiera hacer esa reflexión. Y la segunda parte de ese equilibrio entre el compartir y visualizar los datos, al final la visualización de los datos va a tener unos propósitos específicos. Yo voy a visualizar mis datos, por ejemplo, para tomar decisiones y a partir de ahí he definido unas preguntas de negocio y esas preguntas de negocio pues están orientadas a que un equipo dentro de la organización las vea y tome decisiones. Entonces puede ser que no sea todos los que yo quiera que vea. O por ejemplo, quiero que los datos resultados de predicciones sean usados por un equipo en particular para también tomar decisiones con respecto a eso. Es decir, la visualización de los datos va a depender del propósito específico y por ende de los requerimientos de negocio y va a ir de la mano con esa primera premisa que los datos son de la organización. Esa es, digamos, desde el punto de vista de lo que es gestión y gobierno. Ya Jihan nos cuenta desde el punto de vista humano qué más podíamos agregar en ese punto. No, creo que la respuesta es perfecta, si se pudiera calificar el nivel de respuesta, porque fíjate que hablamos al principio del impacto organizacional y ese es el que marca la pauta.
sobre qué tipo de datos deben compartirse o no. Cuando hablo de impacto organizacional me refiero a el rol del cargo, las decisiones que ese cargo toma y qué tipo de información necesita para hacer su trabajo. Eso es lo que debe dirigir o dar el lineamiento básico para asegurar qué datos se comparten y también qué datos se pueden visualizar. Por eso es solamente importante asegurar, fíjense que entonces como casa, este lineamiento del gobierno de datos orientado a las estrategias del negocio y cómo desde el punto de vista también nos asociamos y nos orientamos a las estrategias de negocio, a la estrategia de datos y por supuesto a darle vida para que las personas sepan y conozcan cuál es su nivel de atribución o de responsabilidad en la generación o en la visualización o el compartir un dato. Entonces espero que a Nicolás le hemos dado, espero que le hayamos dado respuesta. Me trabé. Norma, antes de pasar a las siguientes preguntas, quisiera confirmar contigo cuánto tiempo tenemos. Estamos a 15 minutos de terminar la reunión. Ok. Entonces, no sé si quieras tú arrancar con la siguiente pregunta, Jihan, leerla, a ver dónde está. Sí, creo que es el mismo Nicolás el que nos pregunta, en Colombia actualmente, ¿quiénes son las empresas con mejor cultura empresarial y data driven? Bueno, yo te voy a contestar desde este lado, porque pueden haber visiones distintas. Lo primero es que no hay empresas mejores o peores. Las culturas son únicas y todas las culturas son valiosas e interesantes y tienen sus características y por eso hablamos que hoy en día, particularmente los millennials y ahora los centennials, viven mucho más enfocados a la organización que sea compatible con mis intereses. Entonces aquí es distinto a lo que nosotros en el pasado veíamos. Hay organizaciones, entonces esto es desde el punto de vista mejor cultura, son diferentes y todas son buenas, si lo quieres ver así. Hay unas que pueden ser más propicias para lograr ciertos objetivos y otras no tanto. Y eso se alinea. Y hay procesos de transformación cultural general para alinear la cultura a la estrategia de negocio o para alinearlas todas. Bueno, eso por un lado. Y por otro lado, compañías data driven buenas, sabes que en esto el sector financiero nos lleva una buena ventaja. El sector financiero y particularmente una de esas grandes compañías del sector financiero desde hace muchísimos años. Los datos guían su acción, los datos guían su forma de trabajar. Las conversaciones en un comité son conversaciones con los datos aquí o en la mano, diciendo, esto es lo que hemos capturado en clientes, el mercado a tanto, las tarjetas de crédito se nos bajaron aquí, allá o allá. No quisiera decir el nombre, me abstengo de decirlo particularmente, pero esa es una de las compañías que yo particularmente admiro en temas de data driven. Y sí, sector financiero muy fuerte en esto. No sé si quieres complementar, Fabiola. No, yo creo que tu respuesta fue clara y amplia y preferiría pasar entonces, porque si no, no vamos a alcanzar a responder el otro par de las otras preguntas que hay. Me parece que tu respuesta es bastante adecuada. Entonces ya pasaría a una pregunta que nos hace Diana Marcela, que dice, cómo llevar a implementar una buena práctica de gobernanza y calidad de datos en una organización? Ahí te respondería un poco como estábamos mirando algunas de las preguntas anteriores. Eso va a depender de la organización. Hay buenas prácticas y nos podemos guiar en esas buenas prácticas y te podemos referenciar marcos de referencia que ayudan a que uno realmente logre llegar a esas buenas prácticas de gestión, gobierno y calidad de datos, como es el DAMA. Pero la idea es, por ejemplo, nosotros en la universidad, en las asignaturas que tenemos, vemos académicamente todo ese marco, digamos, de las áreas de conocimiento que hay en quienes ofrecen
digamos, guías sobre esas buenas prácticas para que tengamos el conocimiento base y podamos hacer lo que para mí es más importante. Y es una vez hacemos la valoración de madurez de la organización, podamos decidir cuáles de esas buenas prácticas aplican en esta organización y cuáles no, cómo lo personalizo, cómo lo vuelvo más ágil, cómo no hago eso de tomar el libro gordo y vaciarlo en un Word, y eso fue mi definición de gestión y gobierno, sino que realmente entiendo a la organización, entiendo cómo está manejando sus datos. Entiendo cuáles son los retos que tiene en términos de negocios y cómo entonces los datos van a aportar, cuáles son los requerimientos de negocio. Y ahí establezco la forma de llegar a ese punto y lo acompaño indudablemente con ese diagnóstico de cultura organizacional y esa planeación de estrategias para llevar ese camino, como decía Jihan, hacia llevar hacia una cultura data driven. No sé si quieres agregar ahí algo, Jihan, o pasamos a la siguiente pregunta, tú me dirás. No, perfecto, pasemos a la siguiente. Bueno, para alcanzar, yo estoy que corro como estaba Jihan antes por los tiempos. ¿Cómo se pueden articular las estrategias de gobierno de datos en las entidades públicas en las cuales ha sido tan difícil comprender por quienes trabajan durante tantos años haciendo lo mismo, por ejemplo, que las personas liberen datos o la calidad de los datos? Jihan, arranca tú. Pues, qué buena pregunta. Y creo que tiene mucho que ver con algo que nos habían comentado hace un ratico. Una clave, esto no es una receta única, porque depende de organización a organización. Es revisemos las métricas. ¿Por qué estamos midiendo a las personas? ¿Cuál es su desempeño? ¿Cuáles son las medidas de desempeño de esa entidad? Si en el momento en el que empecemos a incluir en el desempeño el compartir datos, el liberar datos o el trabajar con datos buenos, te aseguro que los temas empiezan a incrementarse. ¿Por qué? Porque nadie quiere ser mal evaluado. Entonces, lo que necesitamos nosotros es garantizar que existan de alguna u otra forma líderes que lo crean, y con ellos hay que trabajar en un proceso de concienciación importante, de entendimiento importante, de liderazgo vital, monitorearlos y saber cómo van, y eso se hace desde las estrategias de gestión de cambio, introducir métricas distintas para medir esos dos, por ejemplo, aspectos que estás haciendo y monitorearlos para asegurar que el asunto se incrementa. Cuando tenemos los elementos unidos y con una estrategia muy focalizada y que nos permite monitorearlo, cambiarlo, te aseguro que poco a poco empiezan a elevarse los cambios en esa organización. Porque entonces las personas que han venido haciendo lo mismo dicen, ya no es igual. Olvidé una cosa distinta también, otra cosa, y es administración por consecuencia. Eso es importantísimo. Entonces dicen, ya no me miden, o ahora sí es importante que yo libere, o si no va a tener un problema, hasta un llamado de atención. No se trata de tener un aspecto coercitivo, pero sí se trata de articular todos esos ejes que vimos, ¿te acuerdas? El contexto, el poder hacer, el saber hacer y el querer hacer. Hay que articularlos, monitorearlos y probar cómo nos va. Ajustar y volver a probar, pero alinear todos los aspectos. Fabiola, no sé si quieres complementarme. No, me parece que esa era una pregunta definitivamente muy orientada a la respuesta que tú has dado, y preferiría pasar entonces a la última pregunta para alcanzar a responderlas todas, y es, ¿cuál es el paso clave más complejo para encaminar una organización hacia la cultura data driving? Jihan, esa es la pregunta de cierre. Me encanta, Nicolás, que la hayas preguntado en este momento. Y Adriana dio las gracias, dice que súper, que muchas gracias por la respuesta. Gracias, Adriana. Ahora, Nicolás, óyeme, esta es la pregunta del millón. Te quiero decir, es que en realidad todos los pasos son clave,
pero yo te voy a contar uno que es vital y que olvidamos desde el punto de vista cambio, y es entender el impacto real del cambio. Conozco muchos esfuerzos organizacionales perdidos o herramientas de tecnología de información botadas casi que de la caneca, porque se nos olvida que las personas reaccionamos diferente. Entonces, cuando no entendemos la mentalidad de la organización y que tenemos hasta subculturas dentro de la cultura organizacional y que nuestras estrategias deben adaptarse a esas subculturas para crear una cultura nueva, ahí es cuando perdimos el año. Entonces hay que, porque uno puede hacer muchas actividades o intervenciones, pero esas son intervenciones por hacer. Aquí lo importante realmente es que entendamos qué le cambia a la gente. Lo voy a decir como lo decimos coloquialmente aquí en nuestro país, el CBY. El CBY es vital. Hay que identificar el CBY, el cómo voy yo ahí y trabajar en función de ese CBY. Eso es importantísimo. Nicolás, no, ¿quién fue el de la pregunta? Sí, Nicolás. Sí. Espero que te haya podido dar respuesta. Jihan, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en esta conversación muy interesante. Espero que los asistentes hayan cumplido con las expectativas cuando se inscribieron. Si tienen dudas o inquietudes adicionales, al principio de la presentación están nuestros correos y estamos atentas a aclarar cualquier duda. En la maestría de gestión de información, la directora nos acompaña, Victoria Ospina. Estamos también, digamos, ahí me pongo como vocera del equipo de la maestría, estamos a su disposición. Y en educación continuada, Norma, quien nos acompaña hoy, también lidera, estamos disponibles. Vicky, ¿quieres agregar algo o solo era el saludo? Yo sí quiero darle No, solo saludarlos y decirles que muchas gracias a las dos. Gracias. Gracias. Y nuevamente gracias por la invitación y por la flexibilidad y la paciencia que tuvieron todos ustedes con los problemas técnicos que tuvimos. Eso fue parte del cambio, es parte de la vida. Entonces, muchísimas gracias por la invitación a Fabiola y a la Escuela Colombiana de Ingenieros. Vi una mano levantada. Carlos, ¿nos ibas a decir algo? Levantaste la mano, pero no te escuchamos. No. No, parece que Carlos bajó la mano ya. No, Entonces, sí, abrió un micrófono, pero seguramente no lo escuchamos. Okay. Sí, muy seguramente. Bueno, entonces, para nuestros invitados, muchísimas gracias. Nos resta decirles que contamos desde Educación Continuada con un abanico de posibilidades de formación en datos.